Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. No te preocupes, hijo, aquí estoy contigo. Esta frase, dicha por un papá a su hijo, nos ofrece también a nosotros muchísima confianza. El hijo estaba ahí en el zoológico, como toda la familia, pero el hijo estaba ahí mirando la jaula de los leones, y en un momento dado, uno de ellos se lanzó sobre la reja y con un rugido tan grande que espantó a todos. Y el niño se asustó. Pero el papá, que estaba ahí al lado, enseguida se dio cuenta y se acercó a su hijo y le dijo: «No te preocupes, hijo, aquí estoy contigo». Y el niño se tranquilizó. Claro, ¿cómo no tranquilizarse? Si su papá, el que lo trajo a la vida, el que siempre lo cuida, el que siempre está ahí a su lado, si su papá le dice: «Aquí estoy contigo, hijo, no te preocupes», se quedó sumamente tranquilo. Y aunque el león hizo otros cuantos rugidos, aquel niño ya no se espantó. Así podemos decir que nos pasa en esta vida. Y en este Evangelio, a cada uno de nosotros, el Señor nos dice: «Aquí estoy contigo. Sí, aquí, hijo, estoy contigo, no te preocupes». Y para mirar cómo es que Dios está con nosotros y se preocupa, pensemos esos datos que el Evangelio nos dice. Al atardecer, y después del atardecer, entonces estando en la orilla del lago, Jesús les dice: «Vamos a la otra orilla». ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que el amor hay que regarlo. Se establece una historia de amor entre Jesús y sus discípulos. La misma historia de amor que entre Jesús y nosotros se puede establecer. Pero la vida va corriendo. Cada uno de nosotros desarrolla su propia misión. En este caso, los discípulos estaban siguiendo a Jesús. Y aquel día era de tarde. Así es de que había pasado toda la jornada, y como todas las jornadas de Jesús, verdaderamente intensas, y también los apóstoles intensamente viviendo esa labor, así es de que al atardecer Jesús toma la iniciativa y viene a decirles: vámonos a la otra orilla, hay que regar el amor. Es decir, vámonos. Jesús les invita a estar con Él, a estar a solas con Él. Los discípulos se encargaron de despedir a la gente, dice el Evangelio, y llevaron a Jesús en la misma barca en que estaba predicando. ¿Qué era lo más importante? Jesús les dice: «Vamos a la otra orilla». Es decir, alejémonos de la gente, despidamos a la gente, porque la gente puede estorbarnos para estar con Jesús. La gente, y no solo la gente, hay muchas cosas que nos pueden estorbar para estar con Jesús. Jesús nos invita entonces a convivir con Él, a dejar de lado todo aquello que nos puede estorbar para regar el amor. El amor no solo es un día que respondes y dices sí, y ya como que queda todo atado. Las historias de amor así empiezan: un día se dijeron sí,
Un día le puedo decir yo adiós también y podría decir que ya quedó todo arreglado porque ese día le dije. No, Jesús nos hace caer en la cuenta que hay que dejar espacios para el amor, espacios para regar el amor, tiempos para regar el amor. Y no hay que dejar pasar el día, sino al atardecer. Es decir, después del trabajo, después de todas las ocupaciones que se tienen, hay que dejar espacio para el amor. Ese es Jesús que nos abre los ojos a la realidad. El amor se riega. Pero luego, en segundo lugar, Jesús viene a decirnos que el amor no es una poesía. Bueno, dirás que ¿de dónde me saco esto? Porque aquí no dice el Evangelio que Jesús comenta que el amor no es una poesía. Pero fíjate que es verdad. El amor casi siempre, cuando ya nosotros pensamos que todo está arreglado y que Jesús nos invita a dejar lo que nos aparte del amor, bien sea dejar la gente, sí, para entregarnos a nuestro propio hogar. No solo dejar la gente y las preocupaciones desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista afectivo. ¿Cuántas veces a lo mejor estamos en casa y seguimos con las preocupaciones y seguimos atendiendo a las otras cosas que no son de casa y por tanto no dejamos espacio para regar el amor? Jesús, además de eso, nos dice, cuidado, el amor no es una poesía. En el amor se pasa por momentos difíciles y Jesús pone a prueba a sus discípulos y también nos pone a prueba a nosotros, que nos viene a decir que por momentos, sí, el amado se duerme o tú no estás atento al amado, o vienen los huracanes de la vida normales porque no siempre todo es color de rosa. Y en esas dificultades en las que tú piensas que Dios como que se alejó de ti, o como que estás más pendiente de las dificultades y te asustan cuando vienen, y entre todo que se va mezclando, entonces se oscurece el amor. Porque el amor pasa por la realidad. No es simplemente una fantasía de un día que te pareció muy bonito seguir a Jesús, o te pareció muy bonita la vida con tu esposa o con tu novia, y entonces te lanzaste y en ese entusiasmo en que tú vives y en que tú empezaste a vivir, creías que todo iba a ser así, y llegan los momentos en que las dificultades, los huracanes, la economía, los niños que ya no son tan tranquilos como eran al inicio, en fin, miles de cosas vienen a colmar y a añadirse a tu vida, también el trabajo ya como que se vuelve más pesado, en fin, tú pon todo lo que pueda constituir el huracán de tu vida, y en ese instante que todo parece negro y como que se derrumba tu amor o lo que pensabas que era tu amor, o a lo mejor piensas que en ese instante ya Jesús no está contigo. Y sin embargo, Jesús está dormido. Pero ¿vas con Jesús? Porque a veces Jesús se duerme o hace como que se duerme en nuestra vida. Pero ¿tú vas con Jesús? Aún estando Él dormido, ¿estás con Jesús? Y cuando te digo a ti, me lo digo a mí. Cuando todo parece que se pone negro y que parece que no me doy cuenta que Jesús está, o le acuso de que ya no se preocupa de mí, entonces es cuando nos damos cuenta que el amor no es una poesía, que el amor pasa por las pruebas y que además a Jesús le encanta que nosotros vivamos las pruebas. Mira lo que te digo, a Jesús le encanta que nosotros pasemos por la prueba, porque la prueba no es un momento para caer, la prueba es un momento para madurar. Y Jesús ahí, dormido en la popa de la barca, pone a prueba la madurez del amor de estos discípulos. Y aunque en tercer lugar ellos vienen a reclamarle, oye maestro, ¿no te preocupa? ¿No te preocupa que nosotros nos estemos hundiendo y tú tan tranquilo? A Jesús no le preocupaba que se pudieran hundir, porque no se iban a hundir. A ellos les preocupaba hundirse
porque eran uno menos. Sí, Jesús como que no estaba con ellos remando para poder hacer el equilibrio. Recordemos que es una barca, no es un barco de estos gigantes. Es una barca, pues más o menos grande, pero hecha a base de remo, en donde la estabilidad de la barca en medio de las olas que lo mueven, mucho depende de cómo se rema. Jesús, ahí en la popa, podía ayudarles, pero estaba dormido. Pero ellos no se daban cuenta de que Jesús estaba queriendo poner a prueba el grado de madurez en su amor, el grado de madurez en su confianza. Si así miráramos cada una de las dificultades de nuestra vida como espacios, como oportunidades para madurar en el amor, qué diferente sería el modo de vivir los problemas. Pero en fin, Jesús también, en medio de la prueba, nos da lecciones. Y así, la lección del amor en esta prueba que Jesús va viviendo con sus discípulos, la lección es: ¿crees todavía tú en el amor? Es la pregunta de Jesús. ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen tanto miedo? Como diciendo, si van conmigo, si yo les amo a ustedes, si yo estoy más preocupado de ustedes que ustedes quizá de sí mismos, aunque ustedes se preocupen. Jesús viene a decirles, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué? Simplemente ocúpense de seguir creyendo, ocúpense en seguir confiando. Cuando hay dificultades, yo creo espacios para confiar. Me vuelvo al Señor, no para reclamarle, sino para decirle, en ti confío. Esto es lo que teníamos que hacer y lo que tenemos que hacer. Jesús nos invita, confía, en ti confío. Jesús nos vuelve a repetir, si amas, confía. Si me quieres, confía. Si estás seguro que yo soy tu papi, confía. Por eso cuando el niño como que se asusta, lo que le tranquiliza es que su papi le diga, pero si aquí estoy, no tengas miedo. Así les dice Jesús a sus discípulos, pero si aquí estoy, no tengan miedo. Y no solo les dice, si aquí estoy, no tengan miedo, sino además, calma los vientos, de tal forma que verdaderamente se quedan tranquilos. Este hecho me hace recordar aquella historia con la cual quiero terminar, aquella historia de aquel niño que se encontraba también en el barco en que su papá era el capitán. Y viniendo una borrasca, vientos, marea, olas que empezaban a mover la barca de un lado para otro, todos los marineros medio asustados, todos yendo para un sitio y para otro. En un momento dado, uno de ellos se asusta al ver al hijo del capitán. Sí, el niño iba ahí, el hijo del capitán. Y se acerca al niño que se encontraba ahí abajo en cubierta y le dice el marinero, oye, ¿pero qué haces aquí? Que estamos en un peligro, ven, métete acá. Y el niño simplemente responde, mi padre es el capitán. Qué hermosa respuesta. Cuando en esta historia de amor estamos tú y yo, en la cual Dios está con nosotros y es el capitán, ¿por qué no decir en cualquier circunstancia, mi padre es el capitán? Así de que no tengo miedo, no tengo miedo. Y en esta historia de amor, Señor, vuelvo a decirte, en ti confío. Sí, tú eres el capitán de mi vida. Amén.